Hoy te llevaremos a un viaje por 10 lugares que parecen normales, pero esconden secretos que desafían toda lógica. Desde pueblos donde nadie parpadea hasta playas donde el mar trae objetos de otro mundo, cada historia que escucharás te hará cuestionar la realidad. Quédate hasta el final, porque cada relato es más inquietante que el anterior y no querrás perderte ni un solo detalle de estos sucesos sobrenaturales. Si estas historias te están dejando sin aliento, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos, dar like si quieres que sigamos compartiendo estos misterios, y comenta cuál historia te impactó más. Tu participación hace que el canal crezca y nos motiva a seguir trayéndote contenido escalofriante de la mejor calidad. Historia 1: El bosque donde los árboles susurraban su nombre. Me llamo Laura Méndez, tengo 32 años y vivo en Salamanca, aunque lo que voy a contar me ocurrió en un viaje que hice a la Sierra de Cazorla hace poco más de un año. No suelo creer en cosas sobrenaturales, pero aquella experiencia me dejó con una sensación que todavía no puedo explicar, como si algo allá afuera me hubiera reconocido, como si en ese bosque hubiera algo que sabía exactamente quién soy y todo lo que he hecho. Había llegado a la zona para tomarme unos días de descanso. Me alojé en una pequeña casa rural al borde de un sendero que los lugareños llamaban el Camino Viejo. Una tarde, decidí seguirlo para llegar a un mirador que, según me dijo el dueño del alojamiento, ofrecía una vista impresionante del atardecer. Caminé con calma, disfrutando del aire fresco, el crujir de las hojas bajo mis botas y el canto distante de algunos pájaros. El sendero se adentraba poco a poco en un bosque espeso. Y aunque al principio la luz entraba sin problema entre las ramas, a medida que avanzaba se volvió más tenue, como si el sol estuviera ocultándose más rápido de lo normal. No había nadie más en el camino, y eso me resultó extraño porque era temporada alta y aquel lugar se promocionaba mucho entre excursionistas. A unos 20 minutos de caminata, sentí algo raro, un murmullo muy bajo, tan leve que pensé que era el viento rozando las hojas. Me detuve, escuché unos segundos y volví a andar. Pero entonces lo oí de nuevo, un susurro suave, como si alguien pronunciara algo con cuidado para que solo yo lo escuchara. Me giré para ver si había otra persona cerca, pero el sendero estaba completamente vacío. Seguí caminando, algo más incómoda, y el sonido se repitió, esta vez un poco más claro. No eran palabras al azar. Escuché, Laura. Me quedé helada. Nadie sabía que estaba allí salvo el dueño de la casa rural, y dudaba que él estuviera siguiéndome por el bosque. Avancé unos pasos más y los susurros se hicieron más constantes, a veces pronunciando mi nombre, a veces diciendo frases cortas como «lo sabes» o «te vimos». Lo más inquietante era que parecían provenir de diferentes direcciones, unas veces a mi izquierda, otras detrás, otras justo frente a mí. Comencé a notar que los árboles tenían formas extrañas, las ramas parecían estirarse hacia donde yo pasaba, como si intentaran alcanzarme. Las cortezas tenían grietas largas y profundas, y en algunas juraría haber visto marcas que parecían letras, aunque no me detuve a confirmarlo. Sentí que mi corazón empezaba a latir con fuerza y que el aire se volvía más frío. El bosque estaba en silencio absoluto salvo por esos susurros, ningún pájaro, ningún insecto, nada. Me dije a mí misma que probablemente era el viento mezclado con mi imaginación, pero una parte de mí no lo creía. Me detuve de nuevo y presté toda mi atención. Escuché claramente, Laura Méndez, sabemos lo que hiciste. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No tenía sentido. No había hecho nada malo, nada que justificara una frase así. O tal vez, había cosas que prefería no recordar. La voz no era siempre la misma, cambiaba, a veces sonaba como un hombre anciano, otras como una mujer joven, otras como un niño. Todo se sentía cercano, pero al mismo tiempo imposible de localizar. Seguí caminando porque la idea de quedarme quieta me parecía peor, y al poco vi que el sendero se bifurcaba. No recordaba que hubiera una bifurcación en el mapa que me mostró el dueño del alojamiento. Dudé, y mientras estaba parada, los susurros se intensificaron. Esta vez no eran voces separadas, sino muchas al mismo tiempo, como si decenas de personas hablaran en coro, diciendo cosas diferentes pero con un ritmo común, todas pronunciando mi nombre una y otra vez. Sentí un dolor punzante en la cabeza, como si aquello estuviera dentro de mí. Elegí el camino de la derecha sin pensarlo mucho, pero después de caminar varios minutos,
Noté que todo se veía igual, los mismos árboles, las mismas raíces sobresaliendo de la tierra, incluso una piedra grande con musgo que juraría haber pasado antes. Era como si estuviera dando vueltas sin avanzar. El coro de voces empezó a reír, una risa baja y burlona que me heló la sangre. Intenté retroceder, pero no encontraba el punto donde había tomado la bifurcación. En ese momento, algo me hizo mirar hacia un tronco frente a mí. La corteza estaba abierta como una herida y dentro de esa abertura, vi algo que no debería haber estado allí, un ojo humano, perfectamente formado, húmedo, que me miraba fijamente. Sentí un impulso incontrolable de correr. No sé cuánto tiempo estuve huyendo, solo que en un momento el bosque comenzó a aclararse y finalmente llegué al borde del camino, justo frente a la casa rural. El dueño estaba afuera, fumando, y me miró sorprendido. Me dijo que parecía haber estado fuera todo el día, pero yo sabía que no habían pasado ni 2 horas desde que salí. Esa noche, en la habitación, intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos escuchaba nuevamente mi nombre, muy cerca de mi oído, con esa mezcla de voces. Al día siguiente me fui sin volver a poner un pie en ese bosque. Desde entonces, a veces, cuando camino sola por un parque o paso junto a un grupo de árboles, creo escuchar un susurro lejano que dice Laura. Y sé, con una certeza inquietante, que dondequiera que vaya, ellos todavía me recuerdan. Si quieres apoyar el canal y ayudarnos a seguir creando vídeos de extremo cuidado y calidad, puedes hacer una donación de tan solo $1 a través de Super Thanks. Cada contribución nos permite mantener el canal, investigar nuevas historias y seguir creciendo para traerte más relatos sobrenaturales que te dejarán sin aliento. Historia 2: la escuela donde él nunca estudió, pero todos lo recordaban. Me llamo Javier Salinas, tengo 41 años y vivo en Ciudad de México. Lo que voy a contar ocurrió hace 3 meses y todavía me cuesta entenderlo, aunque cada vez que cierro los ojos puedo ver con claridad cada detalle. Una mañana, mientras revisaba mis correos, encontré uno que me llamó la atención. El asunto decía, invitación especial, reunión de exalumnos, generación 1998. El mensaje estaba dirigido a mí por nombre completo y mencionaba una escuela llamada Instituto San Gregorio. Yo jamás había oído hablar de ese lugar. Mi secundaria la cursé en otro estado, en Morelia, y nunca tuve relación con ninguna escuela con ese nombre. Pensé que era un error y lo dejé pasar, pero al día siguiente recibí un segundo mensaje, con una foto adjunta. Era la fachada de una escuela antigua, paredes de ladrillo oscuro, ventanales altos, y un portón de hierro negro. Lo extraño fue que debajo de la foto había un texto que decía, fue tu hogar durante 3 años, Javier, ven a reencontrarte con quienes nunca te olvidaron. Esa frase me provocó un escalofrío. ¿Quién diablos enviaba eso? Por curiosidad, o tal vez por una inquietud que no quise admitir, busqué la dirección en el mapa y, para mi sorpresa, estaba a solo 2 horas en coche, en un pueblo llamado San Esteban. No recuerdo haber estado allí jamás. Sin embargo, algo me empujó a ir. Tal vez para confirmar que todo era un error, tal vez para entender por qué sentía esa incomodidad desde que vi la foto. Llegué al lugar un sábado por la tarde. El pueblo parecía detenido en el tiempo, calles empedradas, faroles antiguos y una quietud extraña, como si todos los habitantes estuvieran encerrados en sus casas. El Instituto San Gregorio estaba justo al final de una calle larga. Lo reconocí al instante, era idéntico a la imagen que me habían enviado. El portón estaba abierto y había un cartel que decía Bienvenidos, generación 98. Crucé el umbral y me recibió un patio enorme con árboles viejos y un silencio que no parecía normal para un evento escolar. Al acercarme a la entrada principal, un hombre mayor con traje oscuro me sonrió. Javier, qué gusto verte después de tanto tiempo, dijo estrechándome la mano. No supe qué contestar. Le expliqué que debía haber un error, que yo nunca estudié allí, pero él solo me miró como si estuviera bromeando. Siempre con tus ocurrencias, igual que antes, respondió. Dentro del edificio, había un grupo de unas 20 personas conversando. Lo más perturbador fue que todos me saludaban con alegría, algunos me abrazaban, otros me decían, ¿no has cambiado nada o recuerdas cuando jugábamos aquí? Yo no conocía a ninguno, pero sus miradas estaban llenas de reconocimiento. Una mujer de cabello rizado me tomó del brazo y me llevó hacia un pasillo largo y mal iluminado.
Tienes que ver tu antiguo salón, dijo con una sonrisa. Caminamos por ese pasillo y el aire se volvió denso, pesado. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro de grupos escolares. Me detuve frente a una de ellas, y mi corazón dio un salto. En la fila de en medio, junto a otros adolescentes, estaba yo. Mismo rostro, mismo lunar en la mejilla, pero con unos 15 años. Llevaba uniforme y sonreía, como si todo fuera normal. No podía ser. Esa foto no existía, yo jamás estuve allí. La mujer notó mi reacción y dijo, ese día estabas muy feliz, fue antes de, ya sabes. Pero yo no sabía. En ese momento un sonido lejano me hizo girar la cabeza, pasos rápidos en el piso de arriba, como si alguien corriera. La mujer me soltó y me indicó una escalera. Sube, creo que te buscan. No sé por qué obedecí. Al llegar al segundo piso, el ambiente cambió por completo, las luces parpadeaban, el aire estaba frío y un olor a humedad y polvo me llenaba la nariz. Los pasillos estaban vacíos, pero sentía que alguien me observaba. Seguí caminando hasta llegar a una puerta entreabierta. La empujé y entré. Era un salón de clases, con pupitres viejos y pizarras manchadas de tiza. En la última fila, junto a la ventana, había una silla vacía con mi nombre grabado en la madera. Al tocarlo, una ráfaga de imágenes cruzó por mi mente, yo, sentado allí, escribiendo algo, mirando por la ventana, escuchando risas a mi alrededor, pero no eran recuerdos míos, sino de alguien que parecía ser yo. Salí del salón con el corazón acelerado y me encontré con un grupo de estudiantes en el pasillo, todos con uniformes antiguos, mirándome en silencio. Tenían rostros pálidos y ojos hundidos, pero sonreían como si me conocieran de toda la vida. Uno de ellos, un chico alto, me dijo, no debiste irte, Javier. Aquí es donde perteneces. Sentí un frío intenso en la espalda y comencé a retroceder. Los pasos resonaban demasiado fuerte, como si el pasillo fuera interminable. Cuando logré llegar a la entrada, el portón estaba cerrado. Giré para pedir ayuda, pero el patio estaba vacío, ni un solo invitado, ni el hombre que me había recibido. Solo los árboles viejos y el viento. Golpeé el portón, y de pronto, estaba abierto otra vez. Afuera, el pueblo seguía en la misma calma extraña. Corrí hacia el coche sin mirar atrás. Cuando me alejé unos kilómetros, me detuve para respirar y, por impulso, revisé mi teléfono. Las fotos que había tomado del lugar no estaban. En su lugar, había una sola imagen, yo, con el uniforme del Instituto San Gregorio, rodeado de esos mismos rostros pálidos que me miraban desde el pasillo. Ninguno sonreía en la foto. Desde entonces, he empezado a recibir cartas sin remitente. Todas tienen el escudo del instituto y la misma frase, la generación 98 espera tu regreso. Si quieres apoyar el canal y ayudarnos a seguir creando vídeos de extremo cuidado y calidad, puedes hacer una donación de tan solo $1 a través de Super Thanks. Cada contribución nos permite mantener el canal, investigar nuevas historias y seguir creciendo para traerte más relatos sobrenaturales que te dejarán sin aliento. Historia 3: La carretera que nunca terminaba. Me llamo Andrés Villalobos, tengo 36 años y vivo en Guadalajara, Jalisco. Lo que voy a contar ocurrió hace casi 2 años, pero todavía me atormenta cada vez que tengo que conducir de noche. Esa madrugada salí de la Ciudad de México rumbo a casa, después de un viaje de trabajo que se alargó más de lo esperado. Eran las 2 de la mañana y decidí tomar una ruta secundaria para evitar el tráfico de camiones. Según el GPS, esa carretera me ahorraría casi 1 hora. Al principio, todo parecía normal, asfalto en buen estado, señales claras, y una ligera neblina que se acumulaba en los tramos más oscuros. No había más autos, solo yo y el rugido constante del motor. Después de unos 30 minutos, me di cuenta de que no había pasado por ningún pueblo ni cruce importante. Aún así, el GPS seguía marcando que estaba en la ruta correcta, aunque la distancia hasta mi destino no disminuía. La neblina comenzó a espesarse, al punto que las luces delanteras apenas iluminaban unos metros. El silencio era inquietante, ni un insecto contra el parabrisas, ni un ruido más allá de mi propio vehículo. Entonces noté algo extraño, pasé junto a una gasolinera vieja, cerrada,
con un letrero oxidado que apenas se sostenía. No le di mucha importancia, hasta que unos minutos después pasé por otra gasolinera, idéntica. Misma fachada, mismo letrero roto, incluso el mismo auto oxidado estacionado al costado. Sentí un nudo en el estómago. Miré el GPS, la pantalla se había congelado. Reinicié el teléfono, pero al encenderlo de nuevo, la aplicación mostraba un punto rojo fijo, sin señal de movimiento. Seguí conduciendo, intentando convencerme de que era coincidencia. A los pocos minutos vi, a lo lejos, la silueta de un cartel verde anunciando un desvío hacia San Miguel. Cuando pasé frente a él, noté que las letras estaban gastadas, pero aún legibles. No tomé el desvío y continué recto. 10 minutos después, apareció otro cartel, idéntico, con las mismas manchas de óxido y la misma inclinación hacia la derecha. Empecé a sentir que algo no estaba bien. Reduje la velocidad, pero la carretera seguía extendiéndose sin curvas, sin cambios, sin nada que indicara progreso. Encendí la radio para distraerme, pero solo escuché estática, hasta que por un segundo creí oír una voz femenina susurrando algo que no logré entender. Apagué de inmediato. Fue entonces cuando vi a una persona caminando por el arcén derecho, vestida con ropa oscura y encorvada hacia adelante. Disminuí la velocidad para no pasarle muy cerca, pero al girar ligeramente el volante y mirarla por el retrovisor, me quedé helado. No tenía rostro, solo una superficie lisa y pálida donde deberían estar los ojos y la boca. Aceleré con fuerza, sintiendo un sudor frío recorrerme la espalda. El velocímetro marcaba 120 km/h, pero el paisaje no cambiaba. La misma neblina, los mismos árboles retorcidos, la misma oscuridad asfixiante. Pasé nuevamente por la gasolinera vieja. Era la tercera vez que la veía. Frené de golpe, apagué el motor y traté de tranquilizarme. Tal vez estaba dando vueltas sin darme cuenta, aunque no había tomado ninguna curva. Bajé del auto para estirar las piernas y fue peor, el silencio afuera era absoluto, como si el aire estuviera muerto. No se oía ni el motor enfriándose, ni el viento, ni insectos, nada. La oscuridad más allá del haz de las luces era tan densa que parecía un muro. Volví a subir y encendí el coche. Decidí girar en U, aunque no estaba seguro de que eso ayudara. Conduje en dirección contraria durante lo que sentí como media hora, hasta que vi, otra vez, la misma gasolinera. Empecé a gritar, a golpear el volante, como si eso fuera a romper el ciclo. Fue entonces cuando noté que el combustible estaba bajando mucho más rápido de lo normal. El indicador pasó de medio tanque a casi vacío en menos de 15 minutos. Empecé a sentir un olor extraño dentro del auto, una mezcla de metal y tierra húmeda. La voz en la radio volvió, esta vez más clara: no hay salida, Andrés. Sentí que me iba a desmayar. Seguí manejando, sin rumbo, sin saber si eran minutos o horas. La aguja de la gasolina llegó a cero, pero el motor seguía funcionando, como si necesitara mantenerme allí. La neblina empezó a aclararse un poco, y por primera vez vi luces a lo lejos. Pensé que era un pueblo, pero al acercarme, el corazón me dio un vuelco. Eran las luces de mi propia camioneta, estacionada junto a la gasolinera vieja. Me vi a mí mismo dentro, con las manos en el volante, mirándome fijamente a través del parabrisas. Frené bruscamente, pero cuando volví a mirar, ya no había nada. Solo la carretera vacía. No sé cómo logré salir, solo recuerdo que, en algún momento, la neblina comenzó a dispersarse y reconocí la entrada de Guadalajara. Llegué a casa al amanecer, con el tanque lleno como cuando salí de la Ciudad de México, pero con 800 kilómetros más marcados en el odómetro. Desde entonces, cada vez que conduzco de noche, tengo miedo de que, al girar en cualquier carretera solitaria, vuelva a encontrar esa gasolinera y quede atrapado para siempre en la ruta que nunca termina. Si quieres apoyar el canal y ayudarnos a seguir creando vídeos de extremo cuidado y calidad, puedes hacer una donación de tan solo $1 a través de Super Thanks. Cada contribución nos permite mantener el canal, investigar nuevas historias y seguir creciendo para traerte más relatos sobrenaturales que te dejarán sin aliento. Historia 4: el apartamento donde las ventanas daban a otro planeta. Me llamo Natalia Ríos, tengo 27 años y vivo en Barcelona. Hace un año encontré un apartamento que parecía perfecto,
pequeño pero luminoso, en una calle tranquila cerca del centro y a un precio sorprendentemente bajo para la zona. El anuncio decía que el dueño necesitaba alquilarlo con urgencia y que estaba recién reformado. Cuando fui a visitarlo, el agente inmobiliario me mostró todo con una sonrisa forzada. El lugar era sencillo, paredes blancas, suelos de madera y 2 ventanas grandes en el salón que daban a la calle. O eso creí. El primer día que pasé allí, aún con cajas sin abrir, me acerqué a una de las ventanas para abrirla y dejar entrar algo de aire. Pero lo que vi no era mi calle. En lugar de edificios, coches y peatones, había un paisaje vasto y extraño, con un cielo de un color gris azulado que no se parecía a nada que hubiera visto antes. El suelo, o lo que fuera, era de un material brillante y liso, como metal, y se extendía hasta perderse de vista. En el horizonte había unas estructuras altísimas, imposibles, que parecían flotar. Parpadeé varias veces pensando que estaba viendo un reflejo, pero no. Abrí la ventana y un aire frío y denso entró en la habitación, con un olor desconocido, una mezcla de óxido y algo dulce que me mareó. Cerré de golpe y retrocedí. Pensé que tal vez era alguna ilusión óptica causada por el vidrio, así que fui a la segunda ventana. La vista era la misma, ese mundo extraño, silencioso, desierto. Traté de ignorarlo y me dije que quizás estaba cansada por la mudanza, que mi mente estaba jugando trucos. Sin embargo, al día siguiente, por la mañana, volví a mirar y el cielo se había oscurecido, casi negro, con luces lejanas que se movían lentamente, como si fueran enormes criaturas volando. No vi a ninguna persona, ni señal de vida. Decidí que tenía que grabarlo. Saqué mi teléfono y apunté la cámara hacia la ventana, pero en la pantalla solo aparecía mi calle normal, con sus coches aparcados y la tienda de la esquina. Quité el teléfono y volví a ver el otro paisaje con mis propios ojos. Sentí un nudo en el estómago. Pasé horas buscando explicaciones en internet, pero no encontré nada parecido. Esa noche no pude dormir. Escuchaba ruidos suaves, como golpecitos en el cristal, pero cuando me acercaba, no había nada. Al tercer día, mientras desayunaba, vi algo moverse en la distancia de ese otro mundo, una figura alta, delgada, caminando lentamente sobre el suelo metálico. No podía distinguir detalles, pero parecía dirigirse hacia mí. Me quedé observando durante minutos, y con cada parpadeo parecía estar un poco más cerca. Cerré las cortinas y me obligué a no mirar. Pero esa noche los golpecitos en el cristal se hicieron más fuertes, como si alguien pasara la uña por el vidrio. Me armé de valor y abrí las cortinas de golpe. Allí, pegada al otro lado del cristal, estaba esa figura. Su rostro era indescriptible, sin ojos ni boca, solo una superficie lisa y pálida. Sentí que mi cuerpo se congelaba. No hice nada, no podía moverme. La figura se quedó inmóvil unos segundos y luego desapareció como si se deshiciera en el aire. A partir de entonces, cada vez que miraba por las ventanas, el paisaje estaba diferente, a veces con tormentas violentas, relámpagos verdes iluminando el horizonte, otras con un cielo claro pero con sombras gigantes moviéndose en el suelo, aunque no había nada visible que las proyectara. Comencé a tener sueños extraños en los que caminaba por ese lugar. En ellos, sentía que el aire me quemaba los pulmones y que algo me seguía muy de cerca. Siempre despertaba jadeando, con la sensación de que había estado corriendo. Una noche, desperté y vi que las cortinas estaban abiertas, aunque las había cerrado antes de dormir. Por la ventana del salón, el paisaje no estaba como siempre, ahora había una estructura enorme, como una torre de cristal, justo enfrente. En la parte más alta había varias figuras observándome, inmóviles. Apagué todas las luces y me escondí en la habitación, pero el resplandor de ese lugar seguía filtrándose por las rendijas. A la mañana siguiente, el paisaje era el mismo que el primer día, vacío y silencioso. Decidí mudarme cuanto antes, pero cuando llamé a la gente para decirle que me iba, su respuesta me heló. Se lo advertí al dueño, pero insistió en alquilarlo. Nadie aguanta allí más de un mes. Tenga cuidado de no abrir la ventana del todo. Colgué sin decir nada. Esa misma noche empaqué mis cosas y dormí en casa de una amiga. Al volver al apartamento para recoger lo último, ya de día, me acerqué una vez más a la ventana. No vi mi calle ni el otro mundo. Esta vez,
lo que vi fue mi propio reflejo, pero detrás de mí, en la habitación, había una figura alta y pálida, observándome. Cuando me giré, no había nadie. Cerré las cortinas, cerré la puerta y no volví nunca más. Sin embargo, todavía sueño con ese lugar, y cada vez las figuras están más cerca, como si supieran que algún día, inevitablemente, volveré a mirar por una ventana. Historia 5 del parque donde las estatuas cambiaban de posición. Me llamo Ricardo Álvarez, tengo 39 años y vivo en Sevilla. Trabajo como fotógrafo independiente, y mi historia comenzó hace poco más de 6 meses, cuando acepté un encargo para capturar imágenes de parques antiguos de la ciudad para una revista cultural. Uno de los lugares que tenía en la lista era un pequeño parque que, según el editor, casi nadie visitaba. Estaba en un barrio viejo y olvidado, rodeado de edificios abandonados. Al llegar, lo primero que me llamó la atención fue el silencio. Ni niños, ni perros, ni siquiera el murmullo de tráfico lejano. Solo el sonido leve del viento entre los árboles. El parque estaba rodeado por una reja de hierro oxidado, con un portón abierto que crujía al moverse. Dentro había senderos de piedra cubiertos de hojas secas, y cada pocos metros, una estatua. No eran las típicas figuras clásicas de mármol, eran esculturas de tamaño real, de personas en posiciones naturales, como si estuvieran congeladas en medio de su vida cotidiana, una mujer sentada con un libro, un hombre inclinándose para atarse un zapato, un niño con una pelota en las manos. Eran tan detalladas que daban la sensación de que en cualquier momento podían respirar. Comencé a tomar fotos, y al revisar la primera tanda noté algo raro. En la imagen, la mujer con el libro no estaba mirando hacia abajo como en la realidad, sino hacia mí. Pensé que era un error de perspectiva o que me había confundido, así que volví a mirarla directamente, y estaba como antes, con la vista fija en las páginas. Seguí caminando y fotografiando. Cada estatua parecía tener una expresión ligeramente distinta en cada ángulo, como si algo sutil cambiara cuando no las mirabas de frente. Me detuve en una fuente seca en el centro del parque. Había 4 figuras alrededor, 2 adultos, un anciano y un niño. Mientras ajustaba la cámara, escuché un ruido seco detrás de mí, como el crujir de piedra moviéndose. Me giré de inmediato, pero todo estaba igual. Sin embargo, juraría que el niño estaba más cerca del borde de la fuente que hace unos segundos. Sentí un escalofrío y decidí no darle importancia, aunque me volví más consciente de cada figura a mi alrededor. Continué por un sendero lateral, al doblar una esquina, me encontré con una estatua que no recordaba haber visto antes, una mujer con un gesto de sorpresa, la boca entreabierta y los ojos muy abiertos, mirando en mi dirección. La fotografía, y al revisarla en la pantalla, su expresión parecía aún más intensa, como si quisiera advertirme de algo. El sol empezó a ponerse y la luz anaranjada proyectaba sombras largas que hacían que las figuras parecieran moverse. De pronto, escuché pasos. No de piedra, sino pasos suaves, humanos, detrás de mí. Me giré y no había nadie, solo la estatua del hombre atándose el zapato, aunque ahora su cabeza estaba ligeramente levantada, mirando hacia mí. El aire se volvió pesado, y empecé a notar que, sin importar a dónde mirara, siempre había una figura en mi campo de visión. Caminé rápido hacia la salida, pero los senderos parecían más largos, como si se estiraran. Al pasar nuevamente por la fuente, sentí que mi corazón se detenía. Las 4 figuras estaban ahora mucho más cerca entre sí, formando un círculo. Y en el centro había un espacio libre, del tamaño suficiente para que cupiera una persona. No quise entender lo que eso significaba. Seguí caminando sin mirar atrás, pero el sonido del crujir de piedra se hizo más constante, como si varias estatuas me siguieran. Llegué al portón y lo encontré cerrado, aunque juraría que estaba abierto al entrar. Lo empujé con todas mis fuerzas hasta que cedió y salí corriendo sin detenerme. Esa noche, al revisar las fotos en casa, descubrí algo que me heló la sangre. En la última imagen, tomada sin que yo lo notara, aparecía yo mismo, parado junto a la fuente, rodeado por las 4 figuras, y una quinta que no vi en el parque, con el rostro cubierto y la mano apoyada en mi hombro. Desde ese día, he pasado varias veces frente a ese parque, y cada vez que lo hago, noto que hay una estatua más que antes. No sé cuántas había cuando entré por primera vez, pero tengo un miedo creciente de que, algún día, una de ellas se parezca demasiado a mí. Historia 6 del pueblo que aparecía solo una vez al año.
Me llamo Esteban Morales, tengo 44 años y vivo en Puebla, México. Mi trabajo como representante de ventas me obliga a viajar constantemente por carreteras y pueblos que casi nadie conoce. Y fue justamente en uno de esos trayectos donde ocurrió algo que todavía me cuesta procesar. Era finales de octubre, y estaba de camino a una reunión en Veracruz. Salí temprano, pero una fuerte tormenta retrasó el viaje. En lugar de tomar la autopista, decidí seguir una ruta alterna que marcaba el GPS, una carretera secundaria que, según el mapa, cruzaba varias comunidades rurales. Después de casi 2 horas de curvas y niebla, vi un desvío con un letrero viejo que decía San Ánimas, 5 kilómetros. Nunca había oído hablar de ese lugar. La curiosidad me ganó y decidí detenerme para estirar las piernas y tomar un café, si encontraba alguna tienda. A medida que avanzaba por el camino de terracería, la niebla se hizo más espesa, pero poco a poco comenzaron a aparecer casas bajas de adobe, con techos de teja y faroles encendidos, aunque era de día. El lugar parecía sacado de otra época. Las calles eran de tierra, y la gente, vestida con ropa muy antigua, me saludaba con cortesías formales. Un anciano sentado junto a la entrada del pueblo me miró fijamente y dijo: «Hace tiempo que no nos visitabas, Esteban». Eso me dejó paralizado, porque yo nunca había estado allí. Seguí caminando hasta llegar a una pequeña plaza con una iglesia al fondo. Había un mercado improvisado, pero lo que vendían me desconcertó: objetos extraños, como relojes de arena con líquido negro en lugar de arena, espejos que no reflejaban mi imagen correctamente, y velas que no parecían derretirse. Un niño se me acercó y me entregó una pequeña campana de bronce, diciéndome: «por si te pierdes». Le sonreí, confundido, y la guardé en el bolsillo. Mientras exploraba, noté que no había ningún automóvil, ni cables eléctricos, ni antenas. Todo parecía detenido en otro siglo. Pregunté a una mujer joven por algún lugar donde pudiera tomar un café, y me señaló una casa al final de la calle. Allí, una señora me sirvió una bebida oscura que no sabía a café, pero que tenía un aroma dulce y amargo a la vez. Me quedé observando por la ventana y me di cuenta de algo inquietante. La niebla que rodeaba el pueblo no parecía moverse con el viento. Era como un muro espeso que encerraba todo. Le pregunté a la señora cuánto tiempo llevaba viviendo allí, y solo respondió: «Aquí el tiempo no pasa como afuera». Salí de la casa sintiendo un peso extraño en el pecho. En la plaza, un hombre alto me ofreció un mapa dibujado a mano. Lo desplegué y me di cuenta de que estaba lleno de nombres de lugares que no conocía, y en el centro, el pueblo de San Ánimas estaba rodeado por un círculo dibujado con tinta roja. Cuando levanté la vista, el hombre ya no estaba. Decidí que era hora de irme, pero el camino por el que había llegado ya no estaba claro. Todas las calles parecían llevarme de nuevo a la plaza. La gente me observaba en silencio, y algunos sonreían de manera extraña, como si supieran algo que yo no. Recordé la campana que me dio el niño y la saqué del bolsillo. La hice sonar, y el sonido fue tan agudo que sentí un zumbido en los oídos. En ese momento, la niebla empezó a moverse y un sendero se abrió hacia la salida. Caminé rápido, sin mirar atrás. Cuando crucé el límite del pueblo, la niebla se cerró de golpe, y al darme la vuelta, San Ánimas ya no estaba. Solo quedaba el camino de terracería y el letrero oxidado, ahora tan corroído que apenas se podían leer las letras. Llegué a mi reunión con retraso, y cuando intenté buscar el pueblo en internet, no encontré ninguna referencia, ni fotos, ni mapas. Volví a la zona un año después, exactamente el mismo día, decidido a comprobar si todo había sido un sueño o una alucinación. Esta vez, el camino estaba vacío, sin desvíos ni letreros. Pero al caer la tarde, mientras manejaba, vi a lo lejos, entre la neblina, las siluetas de casas y faroles encendidos. No me atreví a entrar. Desde entonces, cada vez que viajo en esas fechas, tengo la sensación de que en algún punto del camino San Ánimas vuelve a aparecer, esperando que yo cruce su límite otra vez, quizá para no dejarme salir nunca más. Historia 7: La playa donde las olas traían objetos desconocidos. Me llamo Mariana Ríos, tengo 37 años y vivo en Mazatlán, Sinaloa. Desde pequeña, el mar ha sido parte de mi vida. Siempre he trabajado cerca de la costa, ya sea en restaurantes, hoteles o guiando turistas. Conozco las playas de la región como la palma de mi mano,
pero hay un lugar del que casi nadie habla y que, honestamente, preferiría no haber conocido. Todo comenzó en febrero del año pasado. Una amiga mía, Camila, me habló de una playa escondida a la que su abuelo iba cuando era joven. Me dijo que no estaba en los mapas turísticos, que había que caminar unos 40 minutos desde el último punto accesible en auto, y que muy poca gente se atrevía a visitarla. Según ella, las olas solían traer cosas extrañas, como si el mar estuviera conectado con otro lugar. Lo dijo riendo, pero a mí me dejó con la curiosidad. Así que una tarde decidimos ir. Caminamos entre rocas, senderos con vegetación espesa y un calor sofocante, hasta que de pronto el sonido del mar se hizo más fuerte. Al salir de los matorrales, la vi, una playa larga, con arena oscura y un oleaje constante. No había palmeras ni nada que la hiciera ver tropical, más bien parecía una playa abandonada, como de otro país. Lo primero que me llamó la atención fue que la arena estaba salpicada de objetos. No eran caracoles, ni botellas, ni basura normal. Eran cosas que nunca había visto, piezas metálicas con formas irregulares, como engranes de relojes pero más complejos, cajas pequeñas hechas de un material que parecía madera, pero al tocarlas eran frías como metal, y trozos de tela que, al moverlos, cambiaban de color con la luz. Una de las olas arrastró hasta mis pies una especie de esfera de cristal con un líquido verde en su interior que se movía lentamente, como si tuviera vida propia. Cuando levanté la vista, Camila estaba a unos metros, agachada, mirando algo con atención. Me acerqué y vi que sostenía una máscara extraña, como de buzo, pero hecha de un material opaco, con marcas grabadas que no entendíamos. No había nada escrito en ningún idioma conocido. El viento empezó a soplar más fuerte, y fue entonces que notamos algo raro: no había aves, ni huellas, ni rastros de animales. Era como si la playa estuviera aislada del resto del mundo. Decidimos quedarnos un rato, pero cada vez que pasaba una ola, llegaban más y más objetos, algunos rotos, otros intactos. Entre ellos encontramos una muñeca hecha de un material suave, con ojos completamente negros y sin boca, un reloj de pulsera que avanzaba en sentido contrario, y una caja cerrada que emitía un leve zumbido, como si algo dentro vibrara. Camila insistió en abrirla, pero yo me negué. El sonido del mar se volvió más profundo, como si viniera de muy abajo, y por un momento juré escuchar voces. No eran gritos ni cantos, eran susurros rápidos, imposibles de entender, pero que me provocaron un frío en la espalda. El sol empezó a bajar y decidimos recoger algunas cosas para llevarlas de recuerdo. En el camino de regreso, noté que el aire olía distinto, como a hierro oxidado, y sentí que alguien nos observaba desde la orilla. Me giré y vi, a lo lejos, una figura oscura de pie, justo donde las olas rompían. No se movía, pero el agua la cubría hasta la cintura. No pude distinguir su rostro, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Esa noche no pude dormir. Los objetos que llevamos estaban sobre la mesa de mi casa, y el reloj, que había dejado completamente detenido, ahora marcaba una hora distinta, una hora que no coincidía con ningún uso horario que conociera. A la mañana siguiente, el reloj estaba caliente al tacto, y la esfera de cristal con líquido verde parecía agitarse sola. Cuando fui a buscar a Camila, su madre me dijo que había pasado la noche enferma, con fiebre alta, y que había repetido en sueños una palabra que no entendían. Decidí volver a la playa sola, para dejar los objetos donde los encontramos. La marea estaba más alta, y la arena estaba cubierta por cosas nuevas. Zapatos pequeños de un material traslúcido, frascos llenos de arena negra, espejos que no reflejaban nada. Dejé lo que llevaba y me di la vuelta para irme, pero antes de entrar al sendero, vi otra vez a la figura oscura, más cerca esta vez. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado, y aunque el viento era fuerte, no se movía en lo absoluto. Me apresuré a irme y prometí no volver. Han pasado meses desde entonces, pero a veces, al caminar por la playa cerca de mi casa, encuentro cosas parecidas a las de aquel lugar, como si el mar me las estuviera enviando de nuevo. Y cada vez que escucho las olas de noche, creo oír aquellos susurros que parecen llamarme por mi nombre. Historia 8 del túnel de carretera que alteraba el tiempo. Me llamo Andrés, soy de Guadalajara, Jalisco, y lo que voy a contar pasó hace 3 años, en un viaje que hice por carretera rumbo a Tepic. Salí temprano por la mañana porque no me gusta manejar de noche,
pero por cuestiones de trabajo terminé retrasándome más de lo previsto. Ya era casi el atardecer cuando tomé una ruta secundaria que, según el mapa de mi teléfono, me ahorraría casi una hora. No había mucho tráfico, solo algunos camiones viejos y uno que otro carro. El camino era tranquilo, hasta que vi un túnel a lo lejos, largo, recto, con luces amarillas muy débiles en su interior. No recordaba haber pasado nunca por allí, y eso me extrañó porque he hecho ese trayecto muchas veces. Antes de entrar, miré la hora, 6:47 de la tarde. El sol estaba bajando, y pensé que al salir todavía tendría un poco de luz natural. Encendí las luces del coche y entré. Dentro, el aire cambió de forma abrupta, como si hubiera cruzado a un lugar cerrado herméticamente. No había eco del motor, solo un silencio denso, incómodo, y un zumbido grave, constante, que no venía de mi vehículo. Las paredes parecían más estrechas de lo normal, y las luces amarillas parpadeaban de forma irregular, como si fueran bombillas viejas a punto de apagarse. Avancé por lo que calculé serían unos 100 metros, pero sentía que no estaba llegando al final. Miré el velocímetro, marcaba 40 kilómetros por hora, y aún así, la recta parecía no acabarse nunca. Pensé que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada, que quizá estaba cansado. Pero algo empezó a inquietarme más, el reloj del coche marcaba las 7:03, y no había visto la salida. Lo más perturbador fue que, a pesar del tiempo, la distancia recorrida no correspondía. Pasaron más minutos y seguía dentro. Miré por el espejo retrovisor, y lo que vi me dejó helado, no había entrada. Detrás de mí, en lugar de la boca del túnel, había una oscuridad absoluta, como un vacío que absorbía la luz. El zumbido aumentó de intensidad, haciéndome sentir un ligero mareo. No quise detenerme, así que aceleré. Fue entonces cuando noté que, a los lados, las paredes parecían tener manchas que se movían. Me incliné hacia adelante, intentando distinguirlas, y comprendí que no eran manchas, eran siluetas. Figuras humanas, estáticas, pegadas a la pared, como si estuvieran atrapadas dentro del concreto. Sus rostros eran difusos, pero podía sentir que me observaban. Uno de ellos movió la cabeza lentamente para seguirme con la mirada. No sé cuánto tiempo conduje así, solo recuerdo que empecé a gritarme a mí mismo que tenía que salir de ahí. De repente, sin transición alguna, vi la luz de la salida. Frené un poco, y al cruzar, un resplandor me cegó por unos segundos. Cuando mi vista se adaptó, me di cuenta de que ya no era de día. El cielo estaba completamente oscuro, sin estrellas ni luna, solo un negro opaco que no parecía natural. Mi teléfono no tenía señal, y el reloj del tablero marcaba las 3:17 de la madrugada. No entendía nada. Había entrado al túnel menos de una hora antes y, de alguna manera, habían pasado casi 9 horas. El camino que se extendía frente a mí no me resultaba familiar, aunque se suponía que seguía en la misma carretera. Las señales estaban oxidadas, y no había un solo coche. Sentí un impulso de dar la vuelta y regresar, pero el miedo a volver a cruzar el túnel fue más fuerte. Seguí conduciendo hasta llegar a un pequeño poblado que no aparecía en ningún mapa. Las casas eran viejas, algunas hechas de madera podrida, y no vi a nadie en las calles, aunque tenía la sensación de estar siendo observado desde dentro de las viviendas. Decidí no detenerme. Encontré una gasolinera abandonada y aproveché para girar de nuevo hacia la carretera. No sé cómo, pero tras unos kilómetros vi un letrero que me indicaba que estaba a solo 10 minutos de Tepic. Cuando por fin llegué a la ciudad, el reloj de mi teléfono volvió a la hora real, 7:42 de la mañana del día siguiente. Desde entonces, he tratado de encontrar ese túnel en mapas, foros y grupos de viajeros, pero nadie sabe de su existencia. Algunos me han dicho que probablemente tomé un desvío equivocado, otros que tal vez soñé todo por el cansancio. Pero yo sé lo que vi, lo que escuché y lo que sentí. Cada vez que vuelvo a manejar por esa zona, evito cualquier carretera secundaria, porque tengo la sensación de que, si vuelvo a cruzar ese túnel, no encontraré la salida, o no regresaré al mismo tiempo que entré. Historia 9. El edificio donde las escaleras subían para siempre. Me llamo Javier Cortés, tengo 32 años y vivo en Madrid. Trabajo como arquitecto y siempre he sentido una fascinación casi obsesiva por los edificios antiguos, aquellos que guardan secretos en sus paredes y escaleras.
Hace aproximadamente un año, mientras inspeccionaba un inmueble antiguo en el centro de la ciudad que había sido abandonado durante décadas, encontré algo que todavía me persigue cada noche. El edificio tenía la fachada de un palacio decimonónico, con ventanas altas, molduras gastadas y puertas enormes de madera oscura. Al entrar, un olor a polvo y humedad me golpeó, mezclado con un aroma indefinible, metálico y extraño. Caminé por el vestíbulo, donde los espejos estaban empañados y la luz que entraba por los ventanales apenas iluminaba los mosaicos de suelo. Lo que me llamó la atención de inmediato fue una escalera de caracol de hierro forjado, con peldaños gastados y barandales curvos que se elevaban hacia la oscuridad del techo. Subí con cuidado, admirando los detalles del trabajo en hierro y los grabados de los peldaños, hasta que me di cuenta de algo inquietante: no importaba cuánto subiera, nunca llegaba a un nivel superior. Cada tramo me llevaba a otro piso idéntico al anterior, mismo mobiliario polvoriento, mismas paredes descascaradas, misma sensación de vacío. A mitad del ascenso, escuché pasos detrás de mí, pero al girar no había nadie. Solo el eco de mis propios pasos resonando de manera extraña, más profundo, como si la escalera estuviera absorbiendo el sonido y devolviéndolo distorsionado. Intenté detenerme, mirar por la barandilla hacia abajo, pero la vista se había transformado, el vestíbulo desapareció y en su lugar había una especie de abismo oscuro que parecía no tener fin. Sentí vértigo, pero mis piernas continuaron subiendo por sí solas. Cada piso era ligeramente distinto, a veces las paredes tenían manchas de humedad que formaban figuras humanas borrosas, otras veces se escuchaban murmullos, como conversaciones apagadas que no podía entender. Llegué a un tramo donde la escalera parecía girar sobre sí misma, infinitamente, sin que el espacio se ampliara o encogiera. La luz que entraba por pequeñas ventanas parecía provenir de ningún lugar, y su tono cambiaba de cálido a frío de forma abrupta. Empecé a sentir un cansancio extremo, aunque no había pasado tanto tiempo subiendo, y mi reflejo en los espejos de las paredes estaba cada vez más extraño, mis ojos parecían más grandes, mi rostro alargado y mis manos temblorosas. Fue entonces cuando noté algo peor: figuras que aparecían y desaparecían en los descansillos. No eran sólidas, como sombras humanas con movimientos sutiles y erráticos, y sentí que me observaban con intención, como si esperaran que cometiera un error. Cada vez que intentaba retroceder, los peldaños se estiraban hacia arriba y hacia atrás al mismo tiempo, haciendo imposible bajar. Sentí miedo puro, la sensación de que la escalera no me dejaría salir. Después de lo que parecieron horas, llegué a un tramo donde las luces eran casi negras, y un frío intenso recorría mi cuerpo. Un susurro muy cerca de mi oído dijo mi nombre, y cuando giré, vi una figura parada sobre un peldaño superior, mirándome fijamente. No tenía rostro, solo una superficie lisa y pálida donde debería estar la cara. Me congelé, y de alguna manera la escalera siguió subiendo por sí misma. A cada piso que pasaba, el aire se volvía más denso, como si estuviera respirando algo que no era aire, y podía sentir un dolor leve en el pecho, como si algo me presionara desde adentro. Empecé a gritar, pero mi voz era devorada por la escalera. Intenté detenerme, agarrarme de la barandilla, pero era inútil. Mis manos parecían deslizarse y los peldaños se alargaban sin fin. En algún momento, oí un golpe seco detrás de mí, y sentí que algo invisible me tocaba la espalda, empujándome hacia arriba. La desesperación se apoderó de mí. Cada piso parecía más extraño, con muebles que aparecían de la nada, cuadros de personas que no reconocía y puertas cerradas que parecían susurrar mi nombre. En un intento final, salté hacia un descansillo lateral que parecía terminar en un pequeño balcón, pero no había nada más que vacío. La escalera seguía extendiéndose hacia arriba, más allá del cielo visible por las ventanas. Caí de rodillas, jadeando, y fue entonces que sentí un peso en mi hombro. Al mirar hacia atrás, no había nadie, pero el aire estaba cargado de susurros, gritos apagados y una sensación de presencia constante. Logré finalmente salir del edificio horas después, sin saber exactamente cómo, y al mirar la fachada, parecía abandonado y silencioso como siempre, pero ahora cada vez que paso cerca de él, siento un escalofrío. Sé que la escalera sigue ahí, subiendo para siempre, y que, si algún día vuelvo a entrar, quizá no encuentre el piso final, ni la salida. Historia 10 del pueblo donde nadie parpadeaba. Me llamo Valeria Jiménez, tengo 28 años y vivo en Valencia. Trabajo como periodista independiente y, a veces,
me dedico a investigar lugares remotos y poco conocidos, aquellos que no aparecen en guías ni mapas turísticos. Todo comenzó hace unos meses, cuando recibí un correo anónimo que hablaba de un pueblo escondido en la provincia de Castellón, un lugar donde el tiempo parecía detenido y nadie parpadeaba. Al principio pensé que era una broma, pero mi curiosidad pudo más. Conduje durante horas por carreteras sinuosas hasta llegar a un desvío marcado por un cartel desgastado que decía «Bienvenidos a Villaluz». El camino era estrecho, rodeado de campos secos y árboles torcidos. Al entrar al pueblo, lo primero que me llamó la atención fue el silencio absoluto. No se escuchaba viento, pájaros ni siquiera el sonido de mis propios pasos sobre la grava. Las casas eran bajas, de colores apagados, con persianas cerradas. Caminé hacia la plaza central y fue entonces cuando los vi. Todos los habitantes me observaban, y lo más inquietante era que nadie parpadeaba. Sus ojos fijos en mí eran de un azul o marrón intenso, inalterables, como si estuvieran grabados en su rostro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Intenté saludar, pero no recibí respuesta. Las pocas personas que se movían lo hacían lentamente, de manera mecánica, y sus miradas parecían perforarme. Empecé a tomar notas y fotografías, pero al revisar las imágenes en la cámara, los ojos de los habitantes aparecían normales, parpadeando, sonriendo incluso. Cuando los miraba con mis propios ojos, sin embargo, seguían inmóviles, con esa mirada penetrante que no parpadeaba ni cambiaba de expresión. Avancé hacia la iglesia del pueblo y, al entrar, me encontré con una misa vacía. Las bancas estaban ocupadas por figuras que seguían mirando hacia mí, pero cuando traté de acercarme, desaparecieron, como si se desvanecieran entre el aire cargado y pesado. Salí confundida y caminé por las calles. Todo estaba limpio, demasiado ordenado, y había un aroma extraño, dulce y metálico al mismo tiempo, que me mareó un instante. En una de las plazas menores, vi a un niño jugando solo. Me acerqué lentamente, y él continuaba con su juego, pero sus ojos, fijos en mí, no parpadeaban. Unos segundos después, su figura comenzó a temblar, a moverse de forma extraña, y desapareció de golpe, dejando solo un rastro húmedo en la tierra. Comencé a sentir miedo real, una sensación de que ese pueblo estaba vivo de una manera que no podía comprender, y que mi presencia había alterado algo. Intenté irme, pero todas las calles parecían conducir de nuevo al centro. Cada vez que giraba la vista hacia los habitantes, ellos seguían allí, mirándome, inmutables. Sentí que el tiempo se volvía más denso, que mi reloj avanzaba más lento que mis movimientos. Intenté correr, pero mis piernas no respondían igual. Empecé a escuchar un murmullo apenas audible, como cientos de voces hablando al unísono, susurrando mi nombre. Miré hacia la iglesia, y todas las ventanas tenían figuras detrás, inmóviles, ojos abiertos que no parpadeaban. Decidí subir a un mirador para encontrar una salida visual, y desde allí vi algo aterrador. Todo el pueblo estaba rodeado por una neblina espesa que parecía ascender desde la tierra misma, atrapando a los habitantes y haciéndolos inmortales en su mirada fija. Al volver a la plaza central, un hombre mayor se me acercó lentamente. Sus ojos, enormes y brillantes, no parpadeaban, y su voz era un susurro que resonó en mi mente más que en mis oídos: aquí nadie parpadea, y quienes miran demasiado tiempo se quedan para siempre. Sentí un peso en el pecho y un mareo intenso. Corrí hacia la carretera de entrada, sin atreverme a mirar atrás, mientras la neblina parecía moverse con cada paso que daba. Cuando finalmente llegué a un tramo abierto, el aire volvió a ser normal, los sonidos del campo regresaron, y miré hacia atrás. Villaluz ya no se veía, como si hubiera desaparecido entre la bruma y los árboles, pero todavía sentía la presión de esas miradas clavadas en mí, una sensación que persiste cada noche cuando cierro los ojos y temo que, en cualquier instante, alguien de ese pueblo pueda abrirlos para observarme otra vez. Si estas historias te están dejando sin aliento, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos, dar like si quieres que sigamos compartiendo estos misterios, y comenta cuál historia te impactó más. Tu participación hace que el canal crezca y nos motiva a seguir trayéndote contenido escalofriante de la mejor calidad.